El trapeador golpeaba el suelo con el mismo ritmo que durante 3 años. Firme, metódico, invisible. Jake Morrison se movía por el centro de rehabilitación Sterling como un fantasma con un mono azul, limpiando equipos de $1 millón y pacientes que nunca lo miraban. Pero esta noche era diferente. Esta noche, Sophia Williams estaba sentada sola en la sala de terapia a las 2 de la mañana, mirándose las piernas paralizadas con una furia que podría incendiar edificios. «Estás perdiendo el tiempo», dijo sin levantar la vista cuando Jake apareció en la puerta. Su voz tenía la dureza de alguien que había perdido todo lo que importaba. Jake hizo una pausa, sacudiendo el trapeador. «Tal vez, pero tengo toda la noche. No volveré a caminar. Los mejores médicos del país ya me lo dijeron». Su risa era amarga, hueca. «Así que, a menos que escondas un título de médico bajo ese uniforme de conserje». Jake apretó el mango de la fregona. Por un instante, algo cruzó su rostro. ¿Conocimiento? ¿Dolor? Quizás ambos. Pero cuando habló, su voz era tranquila, casi dulce. «Te ayudaré a caminar». El centro de rehabilitación Sterling se alzaba como un monumento a la esperanza y la desesperación. Sus paredes de cristal reflejaban las luces de la ciudad de Denver contra el cielo de Colorado. Dentro, el turno de noche se movía con un silencio practicado por pasillos que olían a antiséptico y sueños rotos. Jake Morrison había caminado por estos pasillos durante 3 años, invisible para todos excepto para las cámaras de seguridad que seguían sus movimientos de una habitación a otra. A sus 42 años, Jake tenía ese tipo de rostro curtido que sugería que había visto más que suficiente de las bolas curvas de la vida. Su cabello castaño estaba salpicado de canas en las sienes, y sus manos, callosas por años de trabajo manual, se movían con sorprendente delicadeza mientras limpiaba el costoso equipo de rehabilitación. El mono azul que vestía llevaba el nombre de Morrison, cosido con hilo blanco. Pero la mayoría de la gente aquí no se molestaba en leer las etiquetas con los nombres de los conserjes. Su hija Emma era la razón por la que hacía el turno de noche. Con 10 años y sordera profunda de nacimiento, necesitaba a alguien que estuviera allí cuando se despertaba de sus pesadillas, alguien que pudiera comunicarse en el lenguaje de señas que se había convertido en su mundo privado. Jake había aprendido el lenguaje de señas americano, ASL, a las malas, a través de incontables horas de práctica y la paciente enseñanza de logopedas que ayudaban al padre soltero que luchaba por conectar con su silencioso hijo. Los demás residentes de su pequeño complejo de apartamentos en Aurora veían a Jake como un padre de clase trabajadora más que hacía lo mejor que podía. No sabían de los libros de texto de medicina escondidos debajo de su cama, ni de cómo a veces le temblaban las manos al pasar junto al equipo de fisioterapia. No sabían que cada noche, mientras él fregó estos pisos, caminaba por un cementerio de su antigua vida. Sophia Williams llegó a Sterling hace 3 semanas en una caravana de camionetas negras y suficiente personal médico para dirigir un pequeño hospital. La joven de 28 años, miembro de Williams Tech Fortune, había sido la chica de oro de la gimnasia estadounidense hasta que un accidente de entrenamiento hace 6 meses la dejó paralizada de cintura para abajo. La misma determinación que le había valido 2 medallas olímpicas ahora se manifestaba como una furia fría que mantenía a raya a los visitantes. Y al personal de enfermería en vilo. Se había apoderado de toda la suite VIP de East Wings, transformándola en una fortaleza de aislamiento. Las ventanas que llegaban del suelo al techo ofrecían vistas a las montañas rocosas, pero Sophia mantenía las persianas bajadas. La habitación llena de flores de buenos deseos permanecía intacta hasta que se marchitaban, sus pétalos esparcidos por los pisos de mármol que Jake barría cada mañana. Esa noche, sin embargo, algo la había llevado de su suite a la sala principal de terapia. Jake la encontró allí a las 2 de la mañana, sentada en una silla de ruedas, ante las barras paralelas que se burlaban de su inmovilidad. Vestía ropa deportiva de diseñador que, probablemente costaba más de lo que Jake ganaba en un mes. Pero sus ojos enrojecidos y las lágrimas en sus mejillas la hacían parecer más joven,
más vulnerable que la reina de hielo de la que susurraban las enfermeras. Dije que estás perdiendo el tiempo, repitió Sofía al ver que Jake no se marchaba de inmediato. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, delatando la emoción que tanto se esforzaba por ocultar. Jake dejó el cubo de la fregona y se acercó. Sus pasos resonaban en la habitación vacía. ¿Sabes lo que pienso?, dijo, estudiando las barras paralelas con la mirada de quien entendía su propósito. Creo que no te estás esforzando lo suficiente. Las palabras golpearon a Sofía como un puñetazo. Sus manos se aferraron a los reposabrazos de la silla de ruedas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Disculpa? Todas las noches limpio aquí, y todas las mañanas el equipo parece exactamente igual. No hay marcas de desgaste en las barras, ni huellas dactilares en el andador. Ni siquiera lo intentas. La risa de Sofía fue aguda y amarga. ¿Crees que no lo he intentado? ¿Crees que no me he esforzado hasta desmayarme? Los médicos no lo saben todo. La voz de Jake era tranquila, pero firme. A veces el cuerpo recuerda lo que la mente ha olvidado. Algo en su tono hizo que Sofía lo mirara. Lo mirara de verdad por primera vez. Había conocimiento en sus ojos marrones, una especie de evaluación profesional que parecía fuera de lugar en un conserje nocturno. ¿Qué ibas a saber tú de eso? Jake guardó silencio un largo rato, luchando con las palabras que querían quedarse enterradas. Sé que rendirse es el único verdadero fracaso. Es fácil decirlo cuando puedes irte de aquí cuando quieras. La voz de Sofía destilaba resentimiento, pero también curiosidad. Tienes razón. Puedo caminar. Jake se acercó a las barras paralelas, pasando la mano por el metal liso. Pero mi hija no puede oír, nació sorda. Los médicos me dijeron que nunca desarrollaría un habla normal, que nunca se integraría del todo al mundo oyente, que debía prepararme para una vida de limitaciones. Sofía frunció el ceño, sorprendida por esta revelación personal. Lo siento, pero eso no es. Ahora está en 5º grado. Saca sobresalientes. Juega al fútbol en el equipo del colegio. Los otros niños aprendieron lenguaje de señas solo para hablar con ella. La sonrisa de Jake era pequeña pero sincera. Resulta que las limitaciones están sobre todo en nuestra cabeza. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido lejano de un televisor al final del pasillo. Sofía miró a Jake con una mezcla de ira y algo que podría haber sido esperanza, rápidamente reprimido. Eso es diferente, dijo finalmente. Tu hija se adaptó a su discapacidad. Yo perdí algo que tenía. Así que lo tuviste una vez. Eso significa que tu cuerpo sabe cómo hacerlo. Mi médula espinal está seccionada. Las señales no pueden pasar. Jake asintió lentamente. Eso es lo que muestran las tomografías. Pero el cuerpo es más complejo que cualquier máquina que construyamos para comprenderlo. A veces, las vías encuentran nuevas raíces. Sofía se acercó, entrecerrando los ojos. Hablas como si supieras algo de medicina. ¿Qué eres? Una especie de médico fracasado. La pregunta flotaba en el aire como un arma cargada. Jake tensó la mandíbula y, por un instante, la cuidadosa máscara que usaba se deslizó. El dolor recorrió su rostro, crudo y desprevenido. Soy conserje, dijo finalmente. Pero he visto a gente recuperarse cuando todos decían que no. He visto milagros en habitaciones como esta. Milagros. La voz de Sofía era monótona. Supongo que ahora me dirás que rece. Te diré que lo intentes. Que lo intentes de verdad. No los intentos a medias que has estado haciendo, sino el tipo de intento que te derrumba para que puedas reconstruirte. Y si no funciona, Jake la miró fijamente a los ojos. Entonces al menos sabrás que no te rendiste. El desafío pendía entre ellos, eléctrico y peligroso. Sofía había construido toda su identidad en torno a ser la mejor, esforzándose más que nadie. El accidente le había arrebatado eso,
dejándola sintiéndose impotente por primera vez en su vida. Pero algo en la silenciosa confianza de Jake conmovió a la competidora que vivía en sus huesos. ¿De verdad crees que puedes ayudarme?, preguntó, con una voz apenas por encima de un susurro. Creo que puedes ayudarte tú misma. Solo me ofrezco a estar aquí mientras lo haces. Sofía guardó silencio un buen rato, mirando las barras paralelas como si tuvieran la respuesta a todo. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. No el amargo sarcasmo de las últimas 3 semanas, sino algo más cercano a la atleta decidida que una vez fue. ¿Qué haríamos diferente?, sonrió Jake. Y por primera vez desde el accidente, Sofía se descubrió creyendo que tal vez, solo tal vez, lo imposible era posible. Durante las noches siguientes, Jake empezó a llegar a la habitación de Sofía, no con un trapeador, sino con un propósito que los sorprendió a ambos. Movía los aparatos con la confianza de quien entiende su función, ajustaba los ajustes con manos que sabían exactamente lo que hacían. Cuando le preguntaban, él eludía la situación con historias sobre observar trabajar a fisioterapeutas, sobre cómo había adquirido conocimientos durante años de turnos de noche. La primera semana fue brutal. Jake presionó a Sofía más de lo que cualquiera de sus terapeutas oficiales se atrevió, exigiéndole que intentara ejercicios que la dejaban agotada y frustrada. Pero había algo en su enfoque, una combinación de conocimiento técnico y comprensión intuitiva que lograba resultados que su costoso equipo médico había declarado imposibles. ¿Sientes eso?, preguntó Jake en su quinta noche juntos, guiando con las manos las piernas de Sofía a través de ejercicios de rango de movimiento. Esa tensión en el flexor de la cadera. Sofía se concentró, intentando captar lo que él describía. Quizás sea difícil saberlo. Tu cerebro está intentando enviar señales por vías dañadas, pero otras vías podrían estar escuchando. Concéntrate en esa sensación. Fue durante su segunda semana de sesiones secretas que las cosas empezaron a cambiar de maneras que ninguno de los dos esperaba. El ánimo silencioso de Jake y su fe inquebrantable en su potencial comenzaron a derrumbar los muros que Sofía había construido alrededor de su corazón. Se encontró esperando con ansia sus reuniones de medianoche, no solo por la fisioterapia, sino por las conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Cuéntame sobre tu hija, dijo Sofía una noche mientras Jake la ayudaba a pasar de la silla de ruedas a la colchoneta. El rostro de Jake se suavizó. De Emma. Ella lo es todo. Terca como su padre, pero más inteligente de lo que yo jamás seré. Quiere ser veterinaria porque no puede oír. Se relaciona mejor con los animales porque ve el mundo de otra manera. Los animales se comunican sin palabras, lenguaje corporal, energía ni emociones. Emma lee todo eso mejor que la mayoría de la gente lee libros. Sofía se encontró sonriendo por primera vez en meses. Suena increíble. Perdió a su madre cuando tenía 5 años. Un accidente de coche. Emma se culpó a sí misma durante mucho tiempo porque iban a recogerla a la escuela. La forma casual en que Jake mencionó esta tragedia hizo que Sofía se quedara sin aliento. Lo siento mucho. Lo superamos. Teníamos que hacerlo. Emma necesitaba que yo fuera fuerte, así que aprendí a hacerlo. Las manos de Jake continuaron su trabajo, manipulando las piernas de Sofía con suave precisión. A veces, la fuerza no se trata de lo que puedes hacer. Se trata de presentarse de todas formas. Con el paso de los días, Sofía empezó a notar mejoras que desafiaban cualquier explicación médica. La sensibilidad regresó a intervalos, un hormigueo en el pie izquierdo, calor que se extendía por sus muslos durante los ejercicios. Su equipo médico oficial lo atribuyó a la curación natural. Pero Sofía sabía que no era así. Los métodos poco convencionales de Jake estaban logrando algo extraordinario. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, se sintió más viva que desde el accidente. Jake guardaba el equipo, con movimientos cuidadosos y precisos. Te lo dije. Observo. Aprendo. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que puedo darte ahora mismo.
La evasiva frustraba a Sofía, pero empezaba a comprender que Jake guardaba secretos tan pesados como los suyos. Fuera lo que fuese lo que lo había llevado a estos turnos de noche, fuera cual fuese el conocimiento que poseía, no estaba listo para compartirlo. Y quizás eso estaba bien. Quizás ambas se estaban recuperando de heridas demasiado profundas para examinarlas a la luz del día. Fue la doctora Patricia Chen, neuróloga principal de Sofía, quien notó los cambios por primera vez. Durante la evaluación semanal de Sofía, la doctora frunció el ceño al ver su tableta, realizando pruebas que no deberían haber mostrado los resultados que mostraban. Esto es inusual, murmuró la doctora Chen, comprobando los reflejos que habían estado ausentes durante meses. Ha estado recibiendo terapia adicional. Sofía mantuvo una expresión neutra. Solo lo que le recetaron, porque estas lecturas sugieren una mejora significativa en la función de las vías neuronales. No es típico en alguien con su tipo de lesión. Quizás yo no soy típico. La doctora Chen sonrió. No, supongo que no lo eres. Hagas lo que hagas, sigue así. Quiero hacerte algunas pruebas adicionales la semana que viene. Esa noche, Sofía le dio la noticia a Jake, quien la recibió con esa satisfacción silenciosa que sugería que no esperaba menos. Te estás volviendo más fuerte, dijo simplemente. Nos estamos haciendo más fuertes, corrigió Sofía. No podría hacer esto sin ti. Jake levantó la vista de la bicicleta estática que estaba ajustando. Por un instante, sus miradas se cruzaron con una intensidad que no tenía nada que ver con la fisioterapia. Algo había cambiado entre ellos durante estas semanas, una conexión que iba más allá de paciente y cuidador, aunque ninguno estaba listo para nombrarlo. Sofía, empezó Jake, pero se detuvo. ¿Qué? Nada. Deberíamos centrarnos en tus ejercicios. Pero el momento se cernía entre ellos, cargado de posibilidades y con el peso de verdades no dichas. Sofía se acercó, observando el rostro de Jake en la tenue luz de la sala de terapia. No eres solo un conserje, dijo en voz baja. Sé que no lo eres. Las manos de Jake se detuvieron sobre el aparato. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que me digas la verdad. Quiero saber quién eres realmente. El silencio se extendió entre ellos, cargado con el peso de secretos que exigían ser revelados. Los hombros de Jake se hundieron como si llevara una carga invisible, y cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. La verdad es complicada. Inténtalo. Jake se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad que pintaban de en verde tonos dorados y sombríos. Hace 6 años, era fisioterapeuta, uno de los mejores de Colorado. Me especializaba en lesiones de columna, trabajaba con atletas olímpicos y víctimas de traumas. Lo tenía todo, una consulta exitosa, una esposa hermosa, una hija perfecta. Sofía contuvo la respiración. Esta era la confesión que había estado esperando, pero oírla aún le producía una conmoción profunda. ¿Qué había pasado? Cometí un error. La voz de Jake sonó hueca, vacía de todo excepto de dolor. Un paciente llegó con una lesión por compresión espinal, no tan grave como la tuya, pero seria. Interpreté mal las imágenes, diseñé un programa de terapia demasiado agresivo. Durante nuestra tercera sesión, algo salió mal. Hizo una pausa, con las manos apretadas contra el cristal de la ventana como si pudiera atravesarlo y escapar del recuerdo. Era gimnasta. Tenía 22 años y una beca completa para Stanford. Pensé que la estaba ayudando a volver a la normalidad. Nivel de competición. El mundo de Sofía se tambaleó. Gimnasta, lesión medular. Todo encajaba con una claridad devastadora. En cambio, le causé más daño a la médula espinal. Convertí una lesión parcial en una parálisis completa. El reflejo de Jake en la ventana mostraba a un hombre atormentado por fantasmas. Me demandó, por supuesto, perdí mi licencia, mi consulta, todo. Mi esposa no pudo soportar la vergüenza, la presión financiera. Se fue y se llevó a Emma.
La habitación daba vueltas, o tal vez Sofía, porque conocía esta historia. La vivió. Me llevó 2 años recuperar a Emma en los tribunales. Para entonces, el único trabajo que podía encontrar era este. Limpiar los suelos de los lugares donde solía trabajar, ver a otros terapeutas hacer lo que yo hacía, preguntándome si cometerían los mismos errores que yo. La voz de Sofía, al descubrirlo, era apenas un susurro. ¿Cómo se llamaba? Jake se apartó de la ventana, y la mirada en sus ojos le dijo que sabía que ella lo sabía. Se llamaba Sophia Williams. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Las manos de Sofía comenzaron a temblar, aferrándose a los reposabrazos de su silla de ruedas mientras la habitación parecía inclinarse y girar a su alrededor. 6 años de recuerdos enterrados volvieron a inundarla. La joven terapeuta segura de sí misma que le había prometido que volvería a competir. Los ejercicios agresivos que desde el principio le habían parecido mal. El momento de dolor cegador cuando algo en lo profundo de su columna se rompió como una cuerda de violín rota. Tú, susurró, con voz apenas audible. Tú me hiciste esto. El rostro de Jake se arrugó, años de culpa cuidadosamente controlada finalmente desbordándose. Sofía, destruiste mi vida. Las palabras estallaron en ella con 6 años de rabia contenida. Iba a competir en los próximos Juegos Olímpicos. Tenía acuerdos de patrocinio, una carrera, un futuro, y tú me lo arrebataste todo. Lo sé, Dios. Lo sé. No pasa un día sin que lo sepa. Ni te atrevas. La voz de Sofía resquebrajó como un látigo. No te atrevas a decirme cuánto lo sientes. ¿Tienes idea de cómo han sido estos 6 años? Las cirugías, las infecciones, los meses de depresión en los que ni siquiera podía levantarme de la cama. Jake se quedó paralizado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras la furia de Sofía llenaba la habitación como un ser vivo. Se acercó a él, con los ojos encendidos con la ira que podría arrasar ciudades. ¿Y ahora qué? Apareces aquí fingiendo ser una especie de salvador, haciéndote el conserje mientras intentas arreglar en secreto lo que rompiste. ¿Es tu culpa quien te habla, Jake? ¿Tu patético intento de redención? No se suponía que pasara así, dijo Jake con la voz quebrada. Cuando vi tu nombre en la lista de pacientes hace 3 semanas, debería haber renunciado. Debería haberme ido. Pero cuando te vi sentada aquí sola, rindiéndote, no me estaba rindiendo. Me estaba protegiendo de gente como tú. Te estabas muriendo, Sofía. No físicamente, sino por dentro. Podía verlo igual que yo me moría durante 6 años, sabiendo lo que te había hecho. Sofía se rió, pero no había humor en ello, solo un dolor amargo y punzante. Así que todo se trataba de hacerte sentir mejor. Cada noche que pasábamos juntas, cada momento en que empezaba a confiar en ti, a preocuparme por ti, era solo tu intento de tranquilizar tu conciencia. La acusación golpeó a Jake como un puñetazo. No, esa no es Sofía. Lo que pasó entre nosotros es real. Mis sentimientos por ti son reales. ¿Tus sentimientos? La voz de Sofía se elevó hasta casi la histeria. ¿Crees que tienes derecho a sentir algo por mí? Arruinaste mi vida, robaste mis sueños, y ahora también quieres reclamar un pedazo de mi corazón. Jake dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver el miedo reflejado en su rostro. Nunca quise que nada de esto pasara. El error que cometí hace 6 años me atormenta cada día. Pero estas últimas semanas contigo se basaron en mentiras. Sofía golpeó su silla de ruedas con el puño. Todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, estaba contaminado por tu culpa. ¿Cómo puedo confiar en nada de lo que pasó entre nosotros? La habitación se quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Sofía y el zumbido distante de la maquinaria en otras partes del edificio. Jake estaba de pie frente a ella como un hombre que se enfrenta a la ejecución. Sus hombros se encorvaban bajo el peso de 6 años de culpa y el dolor fresco de ver cómo se le escapaba lo único bueno de la vida. Tienes razón, dijo finalmente.
Debería habértelo dicho desde el principio. Fui un cobarde. Sí, lo fuiste. Lo eres. La voz de Sofía era más firme ahora, fría como una piedra invernal. Y ahora tienes que irte, Sofía. Vete. La palabra resonó en las paredes. Sal de esta habitación. Sal de este edificio y sal de mi vida. No quiero volver a verte nunca más. Jake asintió lentamente, comprendiendo que algunas heridas no se curan con el tiempo ni con las buenas intenciones. Se dirigió a la puerta y se detuvo, con la mano en el marco. Por si sirve de algo, dijo sin darse la vuelta. Verte fortalecerte estas últimas semanas ha sido lo único bueno que he hecho desde que perdí el carnet. Vas a volver a caminar. Sofía. Quizás no por nada que yo haya hecho, sino por quien eres. Eres la persona más fuerte que he conocido. No lo hagas, susurró Sofía. Pero Jake ya se había ido, dejándola sola con el eco de sus pasos y el peso de una verdad demasiado dolorosa para soportar. A la mañana siguiente, llegaron el doctor Chen y un equipo de especialistas, desconcertados por la continua mejoría de Sofía. Los resultados de las pruebas mostraron una actividad neuronal indeseable, respuestas musculares que desafiaban su diagnóstico. Pero cuando preguntaron sobre su rutina de terapia, Sofía no les dijo nada. Se había refugiado en la fortaleza de su aislamiento, rechazando visitas, rechazando sesiones de fisioterapia y pasando los días mirando por ventanas que le mostraban un mundo al que sentía que nunca podría reincorporarse del todo. Jake no regresó al centro de rehabilitación Sterling. Su supervisor recibió una carta de renuncia alegando motivos personales y alguien más vació su casillero. Pero su ausencia llenaba el edificio como una presencia que se sentía con más fuerza en la sala de terapia donde él y Sofía habían trabajado juntos por algo que ahora parecía irreparable. Emma Morrison notó que su padre había dejado de dormir. Algunas noches lo encontraba sentado a la pequeña mesa de la cocina, contemplando fotografías de una vida que pertenecía a otra persona. Imágenes de él con bata blanca, de pie junto a pacientes que estaban aprendiendo a caminar de nuevo. Cuando ella le preguntaba en lenguaje de señas qué le pasaba, él solo podía negar con la cabeza y decirle que a veces los adultos cometían errores demasiado graves para corregirlos. Pasaron 2 semanas antes de que la rabia de Sofía comenzara a dar paso a algo más complejo. Las noches eran las más duras, cuando el silencio de su habitación se sentía opresivo, y se encontraba recordando no solo la traición de Jake, sino también la delicadeza con la que sus manos la habían guiado en los ejercicios, la tranquila confianza en su voz cuando le dijo que volvería a caminar. Se odiaba a sí misma por extrañarlo, por cómo su corazón aún latía con fuerza al oír pasos en el pasillo que podrían ser los suyos. Fue durante una de esas noches de insomnio que Sofía tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella. Bajó en silla de ruedas a la sala de terapia donde todo había comenzado, donde Jake le había prometido ayudarla a caminar. Las barras paralelas estaban vacías y acusatorias bajo la luz de la luna que se filtraba a través de los altos ventanales. Se trasladó de la silla de ruedas a la colchoneta con movimientos que se habían vuelto automáticos durante las últimas semanas. Los ejercicios que Jake le había enseñado estaban grabados a fuego en su memoria muscular, y comenzó a practicarlos metódicamente, esforzándose más que nunca desde su última noche juntos. Fue durante un ejercicio de equilibrio particularmente difícil que lo sintió, una chispa en la pierna derecha, seguida de lo que solo podría describirse como un tic. No los movimientos fantasma que su cerebro a veces imaginaba, sino un movimiento real y visible en músculos que no habían respondido a su voluntad en 6 años. Sofía se miró la pierna con asombro y terror. El progreso que había logrado con Jake era real, no solo una consecuencia de su culpa o de su desesperada necesidad de creer. Cualesquiera que fueran los errores que hubiera cometido en el pasado, cualesquiera que fueran las mentiras que habían envenenado su relación, el conocimiento que poseía era genuino. Le había dado algo valioso, incluso si le había quitado algo más. Comprenderlo la golpeó como un puñetazo. Lo necesitaba. No solo su conocimiento,
sino su inquebrantable creencia en su potencial. Durante 6 años, se había definido por lo que no podía hacer, por lo que le habían arrebatado. Jake había sido la primera persona en verla como algo más que sus limitaciones, en tratarla como si aún estuviera completa. Pero, ¿cómo podía separar al hombre que había arruinado su vida del que la estaba ayudando a recuperarla? ¿Cómo podía confiar en alguien que le había mentido sobre algo tan fundamental? La pregunta le daba vueltas en la cabeza mientras continuaba con sus ejercicios, llevando su cuerpo hacia límites que la ciencia médica decía que no existían. Era casi el amanecer cuando Sofía finalmente admitió lo que tenía que hacer. Había pasado 6 años huyendo del dolor de su accidente, escondiéndose tras la ira y la autocompasión. Si quería sanar de verdad, no solo física, sino emocionalmente, tenía que afrontar la verdad de lo sucedido. Toda la verdad. Encontró la dirección de Jake en los registros de empleados que los abogados de su familia habían obtenido durante la demanda original. El complejo de apartamentos en Aurora era modesto, el tipo de lugar donde vivía la gente cuando reconstruía su vida desde cero. Sofía se sentó en su coche durante 20 minutos, reuniendo el coraje que no estaba segura de poseer. Emma abrió la puerta, una hermosa niña de 10 años con los ojos marrones de su padre y una expresión de educada curiosidad. Cuando Sofía se presentó, usando las pocas señas que recordaba de un curso universitario, el rostro de Emma se iluminó de sorpresa y alegría. ¿Sabes lenguaje de señas? Las manos de Emma se movieron con fluidez. Un poco. ¿Está tu padre en casa? La expresión de Emma se puso más serio. Últimamente ha estado muy triste. No me dice por qué. La simple declaración atravesó la ira de Sofía como un cuchillo. Fuera lo que fuese lo que Jake hubiera hecho, fuera cual fuese el dolor que hubiera causado, también era un padre, luchando por explicar lo inexplicable a una niña que dependía de él. Jake apareció en la puerta detrás de Emma, su rostro alternando entre la conmoción, el miedo y algo que podría haber sido esperanza, antes de posarse en la resignación. Sofía. Su nombre sonaba como una oración en sus labios. Tenemos que hablar. Jake miró a Emma, luego volvió a mirar a Sofía. Emma, ¿por qué no vas a hacer tu tarea? Esto es cosa de adultos. Emma los observó a ambos con la mirada perspicaz de una niña que había aprendido a leer el lenguaje corporal mejor que la mayoría de la gente lee las palabras. Asintió y desapareció dentro del apartamento, dejando a Jake y Sofía uno frente al otro a través de un umbral que parecía tan ancho como el Gran Cañón. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Jake. Los abogados mantienen archivos muy completos. La voz de Sofía era firme, pero Jake podía ver sus manos temblar ligeramente en su regazo. ¿Puedo pasar? Jake se hizo a un lado y Sofía entró en una sala pequeña pero impecablemente limpia. Dibujos infantiles cubrían una pared. Las obras de Emma mostraban un mundo de color y movimiento que despertaba su alma artística. Libros de texto de medicina estaban apilados ordenadamente en estantes junto a libros ilustrados, y fotografías de Emma a diferentes edades sonreían desde todas las superficies disponibles. Es hermosa, dijo Sofía, mirando una foto reciente del colegio. Es todo lo bueno de mí, respondió Jake. Todo lo que no arruiné. Se quedaron sentados en un incómodo silencio por un momento, con el peso de su historia compartida oprimiendo como una presencia física. Por fin, Sofía habló. Sentí que mi pierna se movía anoche. De verdad. No solo sensaciones fantasmales. Por primera vez en 6 años, el rostro de Jake mostró una mezcla de alegría y dolor. Es increíble. Sabía que podía saberlo. La voz de Sofía era firme. Déjame terminar. Sentí que se conmovía. Y me di cuenta de algo. Lo que me hiciste hace 6 años fue imperdonable. El dolor que causaste, los sueños que destruiste, los llevaré conmigo el resto de mi vida. Jake asintió, con los ojos llenos de lágrimas, aunque no intentó ocultarlo. Pero Sofía continuó. Lo que has hecho por mí estas últimas semanas también es real. El progreso que he logrado, la esperanza que me devolviste,
también es real. Y necesito saber si puedo separar ambas cosas. Si puedo trabajar contigo mientras sigo odiando lo que hiciste, ¿crees que puedes ayudarme a volver a caminar? La pregunta flotaba entre ellos, cargada de posibilidad y dolor a partes iguales. Jake estudió su rostro, viendo a la atleta decidida que había luchado para salir de la desesperación, pero también a la mujer rota que tenía todo el derecho a odiarlo por el resto de su vida. Creo que dijo con cuidado que no me necesitas para volver a caminar. Te necesitas a ti misma. Pero si estás dispuesta a dejarme ayudarte, si puedes confiar en mi conocimiento, incluso si no puedes confiar en el hombre que lo posee, entonces sí, creo que juntos podemos hacer algo extraordinario. Sofía asintió lentamente. Tengo condiciones. Dilas. Honestidad total de ahora en adelante, sin importar lo doloroso que sea, sin importar lo que cueste. Si vamos a hacer esto, lo haremos con toda la verdad sobre la mesa. De acuerdo. Y Emma, si voy a estar en tu vida, aunque sea de esta manera limitada, quiero conocerla. Quiero entender que te impulsa a ser mejor de lo que eras. La sonrisa de Jake era pequeña, pero genuina. Le gustaría eso. Ha estado preguntando por la mujer triste en silla de ruedas que sabe lenguaje de señas. Me llamó triste. Ve cosas que los adultos pasan por alto. Emma sabía que me importaba a alguien a quien no podía ayudar. Ha estado preocupada por los dos. Sofía sintió un cambio en su pecho. No era exactamente perdón, sino quizás el comienzo de la comprensión. Una cosa más. ¿Qué? ¿Cuándo podré volver a caminar? No sí, sino cuándo. Quiero visitar a las familias de otros pacientes con los que trabajaste, a los que no tuvieron tanta suerte como yo. Quiero comprender la magnitud de lo sucedido y encontrar maneras de ayudarlos. Jake se quedó sin aliento. Sofía, no tienes que hacerlo. Sí, quiero. Si vamos a sanar el daño causado, tenemos que afrontarlo todo juntos. Se dieron la mano, un gesto formal que marcó el comienzo de algo que ninguno de los dos podría haber anticipado. No amistad, ni romance, sino una alianza forjada en el dolor y templada por la posibilidad de redención. 3 meses después, Sofía Williams dio sus primeros pasos en 6 años. Fueron pasos vacilantes y temblorosos, sostenidos por barras paralelas y observados por un equipo médico que luchaba por explicar lo que presenciaban. Pero eran reales, innegables, milagrosos en su simple existencia. Jake estaba de pie al otro extremo de los barrotes, con el rostro bañado en lágrimas mientras Sofía avanzaba hacia él, paso imposible a paso. Te lo dije, susurró cuando ella lo alcanzó. Te dije que caminarías. Las lágrimas de Sofía caían libremente mientras se agarraba a los barrotes para sostenerse. Nosotros me lo dijimos, corrigió. Nosotros. Y de esto. Juntos. Las noticias locales recogieron la historia. Los paralíticos que habían desafiado las probabilidades médicas para volver a caminar. Pero, se perdieron la historia más profunda. La compleja verdad de 2 personas rotas que habían encontrado la manera de sanarse mutuamente. Sin borrar el dolor que los unió. Emma Morrison observaba desde la ventana de observación, moviendo las manos en señas rápidas y emocionadas mientras narraba la escena para su padre. Se había convertido en la mayor defensora de Sofía durante los últimos meses, enseñándole nuevas señas y compartiendo historias sobre su padre que la ayudaron a comprender al hombre. Detrás del error que les cambió la vida a ambos. La doctora Chen publicó artículos sobre la recuperación de Sofía, contribuyendo a la investigación que ayudaría a otros pacientes con lesiones de columna, pero nunca supo toda la verdad sobre el conserje nocturno, que había desaparecido justo antes del milagroso avance de su paciente. El día que Sofía salió del centro de rehabilitación Sterling por sus propios medios, Jake la esperaba junto a su coche en el estacionamiento. Habían acordado que su relación terapéutica terminaría cuando ella ya no necesitara su ayuda, pero ninguno de los dos estaba listo para despedirse para siempre. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía,
todavía maravillada por la sensación del asfalto bajo sus pies. Ahora vives, dijo Jake simplemente. Das esos pasos y sigues caminando hasta que recuerdes lo que se siente correr. ¿Y tú? Jake volvió a mirar el edificio donde una vez trabajó como un profesional respetado y luego como conserje invisible. Estoy pensando en volver a la escuela. Emma no deja de decirme que todos merecen una segunda oportunidad, incluso los adultos que cometen errores terribles. Sofía sonrió, la primera expresión verdaderamente alegre que Jake había visto en su rostro desde la noche en que se conocieron. Es una niña inteligente. Más inteligente que su padre, eso sin duda. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento. Dos personas que habían recorrido una distancia imposible juntas y habían llegado a un lugar que ninguno esperaba encontrar. Gracias, dijo Sofía finalmente, por creer que podía lograrlo cuando yo mismo no podía creerlo. Gracias, respondió Jake, por mostrarme que la redención es posible incluso cuando el perdón no está garantizado. Sofía extendió la mano y tomó la suya. No románticamente, sino con la profunda conexión de dos personas que habían compartido algo profundo e irrevocable. Cuídate, Jake Morrison, y cuida a esa increíble hija tuya. Cuídate, Sofía Williams. El mundo necesita gente que se niegue a rendirse. Mientras Jake se alejaba, Sofía se quedó en el estacionamiento y dio 10 pasos más, luego 20, luego 50. Cada uno fue un pequeño milagro, un testimonio del poder de la determinación y las complejas maneras en que las personas pueden sanar mutuamente. 6 meses después, Sofía fundó la Fundación Morrison para la investigación de lesiones medulares, que financia programas terapéuticos innovadores y brinda apoyo financiero a familias afectadas por negligencia médica. Jake nunca supo el nombre de la fundación, pero habría entendido su propósito. No borrar el pasado, sino construir algo mejor de sus cenizas. Emma Morrison le envió a Sofía un dibujo por su cumpleaños. Una foto de dos personas caminando juntas hacia el amanecer, con sus sombras alargadas tras ellas, pero sus rostros vueltos hacia la luz. En la parte inferior, con una cuidadosa caligrafía infantil, había escrito: a veces las cosas rotas se vuelven hermosas cuando sanan. Sofía enmarcó el dibujo y lo colgó en la oficina de su casa, donde trabajaba a diario para ayudar a otras personas a volver a caminar. No todas lo lograrían, pero todas sabrían que alguien creía en su potencial, incluso cuando la ciencia médica sugiriera lo contrario. Y a veces, en los momentos de tranquilidad entre un paso y el siguiente, Sofía recordaba a un conserje nocturno que había mirado sus piernas paralizadas y no había visto limitaciones, sino posibilidades. Era una gratitud compleja teñida de dolor y pérdida. Pero era real, como sus pasos, como su recuperación, como el extraño y tortuoso camino que la había llevado de la desesperación a la esperanza. Al final, eso fue suficiente. Más que suficiente. Lo era todo. David sintió el peso del reconocimiento sobre él como una capa familiar pero inoportuna. La lucha de Victoria era su propia historia reflejada en un espejo diferente. Brillantez. Limitada por las expectativas y limitaciones de los demás. Ella era brillante, pero estaba atrapada por su género en una industria que cuestionaba la competencia técnica de las mujeres, al igual que él era brillante, pero estaba limitado por sus propios miedos y los muros protectores que había construido alrededor de su dolor. La diferencia radicaba en que Victoria seguía luchando, intentando demostrar su valía en un mundo que le exigía justificar su experiencia a diario, mientras que David simplemente se había retirado por completo del campo de batalla. Necesitaba a alguien con tu experiencia para validar mi solución. Victoria continuó, su confesión derramándose como sangre de una herida que llevaba meses supurando. Ser la experta independiente que podía dar. Le di a mi junta la confianza para implementar la solución que he sabido hacer desde la segunda semana de pruebas en el mar. Pero en algún momento, dejó de ser solo cuestión del yate. Ella lloraba, con el maquillaje perfecto corriéndole a chorros por las mejillas mientras años de presión profesional finalmente encontraban alivio. Al verte trabajar, verte con Emma,
Recordar lo que se sentía al resolver problemas en lugar de gestionar la política y defender cada decisión, empecé a preocuparme más por ayudarte a recordar quién eres realmente que por salvar mi propia carrera. La confrontación que siguió fue rápida y brutal, alimentada por 3 años de ira y frustración reprimidas que David llevaba como piedras en el pecho. Viniste a mi casa, dijo, con la voz peligrosamente baja, con esa furia controlada que daba más miedo que gritar. Me desafiaste delante de mis vecinos, me hiciste cuestionar todo lo que había construido por el bien de mi hija, me obligaste a arriesgar la seguridad y la paz que hemos encontrado aquí, y todo fue una mentira. No. Necesitabas mi ayuda. Necesitabas mi firma en tu solución. Emma observó a su padre con ojos abiertos y asustados mientras su compostura, cuidadosamente mantenida, finalmente se quebraba bajo el peso de sentirse traicionado por alguien en quien había empezado a confiar. Confié en ti, continuó David, elevando la voz con cada palabra mientras años de emociones reprimidas encontraban su objetivo. Emma confiaba en ti. Ya no tenemos mucha gente en nuestras vidas, y te hiciste importante para nosotros solo para poder usarnos como utilería en tu drama corporativo. Victoria se quedó paralizada bajo el peso de su acusación, incapaz de defenderse porque cada palabra era verdad. Los había manipulado, había explotado su soledad y las ambiciones ocultas de David para sus propios fines. El hecho de que hubiera llegado a preocuparse genuinamente por ellos no borraba el engaño que la había traído a sus vidas. Pero Emma Carter había heredado el corazón compasivo de su madre junto con la determinación obstinada de su padre, y estaba cansada de ver a los dos adultos que más amaba lastimarse con palabras inamovibles. ¡Alto!, gritó, su voz de niña de 7 años interrumpiendo la discusión como la niebla penetrante de un barco. Papá, siempre me dijiste que las personas inteligentes se ayudan mutuamente a resolver problemas en lugar de pelearse por quien es más inteligente. La tía Vicky tiene un problema y tú sabes cómo solucionarlo. ¿Por qué no la ayudas? La simple pregunta flotaba en el aire salado entre ellos, exponiendo la complejidad del orgullo y el miedo adultos que habían complicado demasiado lo que podría haber sido una colaboración sencilla. De bocas de bebés surgió la sabiduría que dos brillantes ingenieros, de alguna manera, habían pasado por alto por completo al centrarse en las credenciales profesionales y las heridas emocionales. La pregunta de Emma despojó a todos de las capas de engaño, resentimiento y política corporativa, reduciendo su situación a sus elementos esenciales. Dos personas que entendían el trabajo del otro, enfrentando un problema que requería la experiencia de ambos para resolverlo. El resto era solo ruido importante que tendría que abordarse eventualmente, pero ruido al fin y al cabo. La decisión de David de continuar no surgió del perdón, que tardaría mucho más en encontrar, sino del reconocimiento de una verdad fundamental que Emma había articulado mejor que cualquier adulto. Victoria se enfrentaba al mismo tipo de asfixia profesional que él experimentó al dejar el MIT, la lenta muerte de los sueños bajo el peso de las expectativas limitadas de otros y los prejuicios institucionales. La diferencia radicaba en que ella seguía luchando, intentando demostrar que era digna del respeto que sus logros deberían haberse ganado automáticamente. Terminamos esto, dijo finalmente, con la voz ronca por el agotamiento y un respeto reticente. Pero lo hacemos como socios iguales, no como usuario y herramienta. Cuéntame todo, cada detalle de tu teoría de diseño, cada solución que has probado, cada modificación que has considerado. Y cuando resolvamos este problema, lo resolveremos juntos, con nuestros nombres en la solución. Victoria asintió entre lágrimas, comprendiendo que se le ofrecía una forma de redención que probablemente no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. La alianza que forjaron en ese momento se basó en el reconocimiento mutuo, no en la confianza. Dos ingenieros que comprendían las capacidades del otro, aunque aún no se perdonaban los métodos. Fue un comienzo, no un final. El primer paso hacia algo que podría convertirse en una auténtica colaboración si ambos aprendían a ser honestos sobre sus necesidades y limitaciones.
La última semana de trabajo transformó el orgullo de Ocean de un yate de lujo en un laboratorio flotante donde dos mentes brillantes finalmente encontraron su colaboración en igualdad de condiciones. El conocimiento teórico de Victoria, combinado con la intuición práctica de David, creó soluciones que ninguno de los dos habría podido alcanzar solo. Sus diferentes enfoques para la resolución de problemas se complementaban de maneras que los sorprendieron a ambos. Emma se convirtió en su coordinador no oficial del proyecto, herramientas y café, y haciendo preguntas inocentes que a veces revelaban posibilidades pasadas por alto. La reparación en sí fue sorprendentemente sencilla una vez que comprendieron el enfoque de sistemas integrados. Una reestructuración completa de los protocolos de gestión térmica, nuevo software para evitar fallos en cascada y una serie de modificaciones de hardware que permitirían que los distintos sistemas se comunicaran de forma más eficaz sin crear patrones de interferencia destructivos. El momento en que Oceanspride cobró vida fue electrizante en todos los sentidos. Los enormes motores Caterpillar zumbaban con una potencia suave y perfectamente calibrada. Todos los sistemas funcionaban con la armonía que el diseño original siempre había prometido, pero nunca cumplió. El yate respondía a las órdenes de navegación con precisión y gracia. Sus revolucionarios sistemas integrados finalmente funcionaban como Victoria los había imaginado durante 3 años de desarrollo. David y Victoria estaban uno al lado del otro en la sala de máquinas, ambos cubiertos de grasa y sudor, sonriendo como niños que acaban de construir su primera casa del árbol con éxito. Emma vitoreó desde su posición elevada en una caja de herramientas cercana, con una emoción contagiosa mientras celebraba su triunfo sobre un problema que había derrotado a docenas de expertos. «Lo logramos, papá. Tú y la tía Vicky arreglaron el barco». Su alegría era pura y sencilla, un recordatorio de que las mejores victorias siempre son compartidas. La transformación de Victoria después fue notable, como ver a alguien deshacerse de un disfraz que había usado durante tanto tiempo que había olvidado que no era su piel real. Reemplazó la fría profesionalidad que la había blindado durante su primer encuentro con una calidez genuina y una vulnerabilidad que la hacía parecer más joven a pesar de sus 42 años. El cambio fue más visible en su interacción con Emma, abandonando la distancia prudente que había mantenido inicialmente en favor del tipo de afecto fácil que la niña inspiraba en casi todos los que conocía. «Tengo una propuesta para las dos», anunció Victoria durante la cena en el restaurante del hotel. Emma entre ellos decorando metódicamente su helado con una precisión matemática que habría impresionado a los profesores de ingeniería de su padre. «Abriré un centro de investigación y desarrollo en Cedar Bay». Victoria continuó, con la voz llena de entusiasmo de quien finalmente ha encontrado un camino a seguir tras meses de incertidumbre profesional. Blackwater Marine Industries necesita un director técnico que comprenda la teoría de sistemas integrados y no tema poner manos a la obra cuando las soluciones teóricas requieran una implementación práctica. El salario triplicaría el que ganas en el taller, y el trabajo implicaría diseñar la próxima generación de sistemas de propulsión marina para todo, desde yates de lujo hasta barcos de pesca comercial. Miró directamente a David mientras continuaba, con sus ojos azules brillantes de posibilidades. «Pero más que eso, necesito un socio que me recuerde por qué me hice ingeniero en primer lugar. Alguien que resuelva los problemas porque importan, no porque genere informes trimestrales impresionantes». El regreso a Cedar Bay fue como volver a casa después de una guerra que, de alguna manera, habían logrado ganar, a pesar de estar superados en armamento y de no estar preparados para las batallas que habían enfrentado. Emma charló con entusiasmo sobre su aventura durante todo el viaje de regreso, planeando ya contarles a sus amigos sobre el castillo flotante y la brillante mujer que se había convertido en una parte inesperada de su pequeña familia. Victoria lo siguió en su coche de alquiler, tras haber decidido quedarse en la ciudad mientras se construía el nuevo centro de investigación en un almacén reformado junto al garaje de David. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de ellos. Lo antiguo y lo nuevo, lo práctico y lo teórico, el pasado y el futuro coexistían de una manera que honraba tanto la tradición como la innovación.
David se encontró esperando su colaboración con un entusiasmo que no había sentido por el trabajo en años. El garaje permanecería abierto para los lugareños que dependían de sus servicios. Pero ahora también albergaría el inicio de algo revolucionario. Un lugar donde la habilidad práctica se unía a la innovación teórica. Donde las cosas rotas podían hacerse no solo funcionales, sino mejores que nunca. Era el tipo de trabajo con el que había soñado durante sus días en el MIT. La intersección de la ingeniería pura y la aplicación práctica que podía cambiar la forma en que las personas interactuaban con la tecnología que las rodeaba. 6 meses después, la transformación era completa, pero sutil, como suelen ser los mejores cambios. Cedar Bay todavía parecía el mismo tranquilo pueblo pesquero por el que pasaban los turistas de camino a destinos más de moda, pero Carter Blackwater Marine Design ocupaba el almacén renovado junto al garaje de David, donde Emma aún podía oír a su padre trabajando mientras ella jugaba en el patio trasero. Victoria había comprado una pequeña casa a 3 manzanas de distancia. Lo suficientemente lejos como para dar paseos matutinos al trabajo, pero lo suficientemente lejos como para mantener los límites cuidadosos que su relación en desarrollo requería. El pueblo la había aceptado con la aprobación a regañadientes que reservaban para los forasteros que demostraban su compromiso quedándose durante un invierno intenso y aprendiendo a pedir café en Murphy's Diner sin especificar la marca de leche de avena ni solicitar modificaciones a recetas de décadas atrás. David aún giraba su anillo de bodas cuando pensaba, pero el gesto había evolucionado de una manifestación de dolor a una forma de contemplación que honraba su pasado a la vez que reconocía su presente. El recuerdo de Sara seguía siendo preciado e inamovible, entretejido en la trama de su vida diaria a través de la risa de Emma y los valores que guiaban sus decisiones. Pero ya no lo sentía como un muro entre él y la posibilidad de una nueva felicidad. Victoria comprendía la complejidad de sus emociones sin necesidad de explicaciones ni plazos para sanar, habiendo aprendido a través de sus propias dificultades profesionales que algunas heridas debían sanar a su propio ritmo, en lugar de seguir horarios o expectativas externas. Su relación se desarrollaba en el delicado espacio entre la amistad y algo más profundo, creciendo al ritmo en que se reconstruía la confianza y se derrumbaban gradualmente los muros emocionales. Eran socios ante todo, unidos por su pasión compartida por resolver problemas importantes y su respeto mutuo por la experiencia del otro. Pero bajo la colaboración profesional se escondía algo más cálido y personal. El reconocimiento de que se entendían de maneras que iban más allá de los conocimientos técnicos o las experiencias compartidas. Emma se había convertido en el puente entre sus dos corazones cautelosos. Su cariño por Victoria, creando un espacio seguro donde todos podían explorar cómo sería una familia cuando se elige en lugar de simplemente heredada. Aquella mañana de primavera, cuando Emma encontró a David y Victoria trabajando codo con codo en el prototipo de su nuevo sistema de propulsión integrado, se sentó en su silla favorita de la caja de herramientas con la satisfacción de quien ha visto reivindicada su fe. Se movían uno alrededor del otro con la naturalidad de los verdaderos compañeros. La experiencia teórica de Victoria complementaba a la perfección la intuición práctica de David, generando innovaciones que ninguno de los dos habría logrado solo. Su conversación fluía entre especificaciones técnicas y bromas suaves, interrumpidas por esos silencios reconfortantes que denotaban profunda comprensión y respeto mutuo. «Papá», dijo Emma, abriendo su carpeta de tareas con la precisión deliberada que aplicaba a todo lo que consideraba importante. «¿Se van a casar tú y la tía Vicky?» La pregunta flotaba en el aire del taller como la niebla matutina, honesta e inocente, y completamente aterradora en sus implicaciones. La risa de Victoria era música cálida, sin las asperezas que la habían caracterizado en sus anteriores vidas. «Tu padre y yo todavía estamos descubriendo qué significamos el uno para el otro, cariño», dijo, alborotando el cabello de Emma con dedos que mostraban la honestidad de quien había aprendido a valorar el trabajo práctico tanto como la elegancia teórica. «Pero pase lo que pase, siempre serás la persona más inteligente de esta familia». David observaba la interacción con un asombro que nunca parecía disminuir. Aún asombrado por la naturalidad con la que Victoria se había adaptado a los ritmos de su vida,
Había aprendido a trenzar el cabello de Emma para la escuela, a preparar almuerzos que equilibraban la nutrición con las preferencias de una niña de 7 años y a navegar la delicada danza de ser importante para una hija sin intentar reemplazar a la madre, quien siempre ocuparía el lugar principal en el corazón de Emma. Posteriormente, los periódicos empresariales escribirían extensamente sobre la notable recuperación de Blackwater Marine Industries, atribuyendo el regreso de la empresa a la rentabilidad y a su posición de liderazgo en el sector al liderazgo innovador y a las alianzas estratégicas. La decisión de Victoria de descentralizar la investigación y el desarrollo, estableciendo instalaciones satélite en comunidades más pequeñas donde los gastos generales eran menores y el talento a menudo estaba infravalorado, se convirtió en un modelo que otras empresas tecnológicas comenzaron a emular. Pero la verdadera historia era más pequeña y personal. Dos personas brillantes que habían encontrado el camino de regreso a sí mismas mediante el simple acto de resolver problemas juntas, sin las barreras artificiales que las jerarquías corporativas y los celos profesionales tan a menudo creaban. Victoria nunca recuperó la fría profesionalidad que definió su imagen corporativa inicial, sino que aportó la calidez y la autenticidad que había redescubierto en Cedar Bay a cada reunión de la junta directiva y presentación a inversores. Su disposición a reconocer la naturaleza colaborativa de la innovación y a compartir el mérito generosa y públicamente transformó no solo la cultura de su propia empresa, sino que influyó en el enfoque de toda una industria para reconocer las diversas contribuciones al avance técnico. David nunca regresó al MIT para terminar su carrera. Había abandonado su doctorado, pero su trabajo con Victoria estaba ampliando los límites de la ingeniería naval de maneras que hacían que su antigua tesis pareciera pintoresca en comparación. Emma Carter, ahora de 8 años y adquiriendo la confianza que emanaba de ser genuinamente querida y con un gran reto intelectual, se había autoproclamado historiadora no oficial de la formación de su peculiar familia. Llevaba un diario donde registraba los momentos importantes. La primera vez que la tía Vicky se quedó a desayunar. La primera vez que papá se rió de uno de los chistes de ingeniería de Vicky. La primera vez que se durmieron todos juntos en el sofá viendo un documental sobre exploración submarina. Creo que a mamá le gustaría la tía Vicky, le dijo a David una noche mientras él la arropaba, con la misma seguridad que caracterizaba la mayoría de sus declaraciones sobre el mundo adulto. Ambos son muy inteligentes y ambos nos aman a ti y a mí. La sencilla sabiduría de sus palabras tenía un peso que a dos adultos les había llevado meses comprender y aceptar por completo. El epílogo de su historia no se escribió en declaraciones dramáticas ni comunicados de prensa corporativos, sino en la acumulación de momentos cotidianos que, de alguna manera, se habían transformado en una felicidad extraordinaria. Victoria enseñando a Emma a programar mientras David trabajaba en modificaciones de motores que revolucionarían la eficiencia de las embarcaciones pequeñas. Cenas familiares, donde las discusiones técnicas se mezclaban a la perfección con la ayuda con las tareas y la planificación del fin de semana, donde las fronteras entre el trabajo y la vida se disolvían de la forma más natural posible. Largos paseos por el puerto, donde dos ingenieros, que habían vuelto a la fascinación, podían ver cómo la puesta de sol teñía el agua de colores que les recordaban a ambos porque se habían enamorado del océano en primer lugar. En las tranquilas mañanas de domingo, cuando Emma aún dormía y el mundo les pertenecía solo a ellos dos, David y Victoria se sentaban en su porche trasero compartido con café y revistas de ingeniería naval, planeando la próxima revolución en diseño sostenible de yates, mientras las gaviotas comentaban constantemente desde su posición en el tejado del taller. Estos fueron los momentos en que la imposible complejidad de su viaje, del desafío a la colaboración, de la decepción a la sociedad, de la soledad a la familia, se resolvió en algo hermosamente simple y profundamente correcto. Dos personas que habían olvidado cómo soñar habían encontrado el camino de regreso a la maravilla. Al hacerlo, habían creado algo que ninguno podría haber imaginado solo. El mecánico de un pequeño pueblo y el brillante director ejecutivo se habían convertido en algo nuevo juntos. Socios iguales en el sentido más estricto. Construyendo un futuro que honrara el pasado y al mismo tiempo abrazara las posibilidades que apenas comenzaban a descubrir.